Vamos a cambiar, venimos acá a nuestra Catamarca, hubo algunos acontecimientos que fueron noticias la semana pasada y en el día de ayer y lo queremos tratar desde la visión jurídica y queremos ver también lo que piensan hoy en día los abogados con respecto a esto y invitamos a alguien especial, alguien que empezó a poner algunas cuestiones, algunos temas en lo que son las redes sociales y de ahí también extrajimos esto y lo tenemos acá nosotros al doctor Agustín Marchetti. ¿Cómo estás, Agustín? Buen día. Buen día. A todos ustedes, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Muchísimas gracias a vos, Agus. Y recién hacía mención, bueno, Marcos, sobre estas dos cuestiones que las vivimos recientemente. No sé cuál querés que empecemos. Si con el tema que quieran. Empecemos por la eutanasia y después vamos terminando. Con la que quieran, sí. Esto fue, lo comentamos, mundial. En realidad lo voy a decir, fue a nivel mundial, pero acá vino con el tema, lo trajo Yanni, me dice, Marco, viste esto, y justo salió, después te comenté esto que habías hablado sobre la eutanasia en Argentina, si estábamos preparados. Pero contale un poquito, les refresquemos a la gente lo que pasó la semana pasada con este caso, que la verdad fue a nivel mundial muy cuestionado. Bueno, a nivel mundial se dio un caso de una joven española, más puntualmente Noelia Castillo es su nombre. En ese caso, esta joven tenemos que tener en cuenta que en España desde el año 2021 está legalizada la eutanasia, siempre y cuando cumpliendo estándares bastante estrictos que impone la ley, por supuesto, porque estamos hablando ni más ni menos de la vida de una persona. Sin embargo, la eutanasia está permitida en España en casos de enfermedades graves e incurables o de padecimientos crónicos e intolerables, tanto físicos como psíquicos. Y con Noelia se daba un caso muy especial, había sido víctima de un crimen brutal, un abuso en manada. Ella tiene un intento de suicidio previamente, a raíz de esto ella queda parapléjica, es decir, sin función motora desde la cintura para abajo. Y desde ese momento, desde que ocurre el crimen, comienza un calvario para ella, una pelea incesante con su familia, por supuesto, porque imagínense cómo es de cuestionar una decisión tan íntima como tiene que ver poner fin a la vida. Pero cuando hablamos de libertad y autodeterminación también hablamos de esto, la libertad que tiene una persona de decidir no solo sobre su vida, sino también sobre su muerte. En este caso se cobró mucha relevancia por todo el trasfondo judicial que hubo detrás de este caso. Tanto la familia de Noelia como una agrupación cristiana habían opuesto a que se lleve a cabo la eutanasia, la práctica de eutanasia en su persona. Lo que derivó en un litigio judicial pasando por tribunales nacionales de España, inclusive tribunales europeos, pero que bueno, la justicia decidió sobre algo claro, que era decisión de Noelia y de nadie más tener una decisión tan íntima como llevar a cabo la eutanasia y poner fin a su vida. Decías recién que hay bases estrictas con respecto a tomar esta decisión. ¿Te acordás más o menos cuáles son los la Ley Orgánica de España, número 3/2021, establece todo un procedimiento. Primero, en principal, tiene que ser hablamos de consentimiento informado, que acá también lo tenemos acá en Argentina. ¿Qué implica el consentimiento informado? Es decir, que al paciente se le informe sobre todo lo que tiene que ver vinculado al tratamiento, las consecuencias, implicancias y demás. En este caso tenemos un médico responsable, que es el médico de cabecera, digamos, que va a llevar a cabo el procedimiento. A su vez, un co-médico, un médico independiente o consultor, que van a ser los encargados de que se cumplan todos los requisitos legales. Cuando hablamos de requisitos legales estamos hablando de que la solicitud debe ser con este consentimiento informado, por escrito, se debe hacer en 2 oportunidades para justamente preservar que no sea una cuestión anímica o del momento y que se lo preserve al paciente o la paciente en todo momento. Y además tenemos otro mecanismo de seguridad, en el caso de España, puntualmente hablo, que es un comité de bioética que se encarga de resguardar toda la legalidad del caso. Es un equipo interdisciplinario que evalúa a detalle cada caso en concreto y quien es el que termina, por supuesto, aprobando o rechazando, aprobando si se cumplen todos los requisitos legales, como acabo de explicar, o rechazando si es que hubiera algún tipo de irregularidad o si el caso llevaba un estudio más detallado a los fines de tomar una decisión. Agus, si esto lo tendríamos que traer a la Argentina, bueno, se habló mucho de este caso y decían,
puede haber muchas Noelia Castillo, digamos, por esa ausencia del Estado en cuanto a esto que le pasó de la violación o el tema de criarse en un orfanato. Digo, ¿cuál es, digamos, en términos jurídicos, la eutanasia en la Argentina? Hoy por hoy la eutanasia está prohibida en Argentina. ¿Qué tenemos hoy por hoy en nuestro régimen legal? Tenemos la Ley de Derechos del Paciente y la Ley de Muerte Digna. La Ley de Derechos del Paciente básicamente nos permite a nosotros, como ciudadanos, aceptar o rechazar tratamientos de acuerdo a nuestra decisión, esto que hablamos de nuestra autodeterminación de la voluntad, ¿no? Sí. Por supuesto, y después tenemos el tema de la Ley de Muerte Digna, que se le denominó, que es la facultad que tenemos de rechazar tratamientos que impliquen tratamientos paliativos, que impliquen soportes artificiales, el mantenimiento de la vida, etc. Es decir, nosotros acá en Argentina podemos solicitar que nos dejen morir, pero no podemos pedir una eutanasia activa, que es que nos ayuden a morir. E inclusive tenemos un régimen penal, en el artículo 83 del Código Penal, que establece una pena para aquel que instigue o ayude a otro a cometer suicidio. Es un debate que sin duda viene hace muchos años en Argentina. Actualmente en el Congreso Nacional hay 3 proyectos sobre la regulación de la eutanasia, 2 en diputados, 1 en senadores. Trae muchas polémicas, sin dudas, porque es un tema bastante delicado y pone una pregunta bastante incómoda: ¿hasta dónde llega la libertad de una persona y cuánto puede o no inmiscuirse en el Estado en esa decisión, ¿no? Y el Estado o el rol del Estado frente a la vida y la decisión de la persona de acabar con ella, es decir, de la muerte. Hay todo un trasfondo ético, jurídico y inclusive hasta moral. Yo creo que hay un debate que hay que darlo, sin dudas. Hoy por hoy hay solo 10 países que tienen legalizada la eutanasia. Acá en América Latina tenemos a Ecuador y Uruguay. Pero creo que es momento de empezar a hablar de esto, es momento de que los argentinos nos empecemos a dar el debate y a repreguntar de cómo vamos a instrumentar o cómo le vamos a llevar a los legisladores para que ellos instrumenten un proyecto de ley que satisfaga la necesidad de los ciudadanos, que hoy sí tenemos casos de sobra de ciudadanos que pueden llegar a pedir una eutanasia. Desde tu visión como abogado y como persona, ¿estamos preparados los argentinos para esto? La charla, el debate, sí, pero digo, para tomar esa decisión de legalizarla. Yo creo que estamos preparados siempre y cuando se cumpla, como es el caso del régimen de España, con un protocolo bastante estricto, bajo normas claras, bajo un criterio médico y legal que esté en supeditado a constante estudio y evolución de cada caso, de cada paciente. Yo creo que estamos preparados en Argentina. El modelo español, a su vez, lo prevé como un trámite, como una cobertura gratuita, como si fuera dentro de la cobertura sanitaria como pública una consulta al médico. Exactamente. De la salud pública, que debería ser el mismo modelo acá en Argentina por nuestro sistema de salud público, ¿no? Y esto, no sí. sé si vas a preguntar, pero el tema de la iglesia, porque la palabra de la iglesia tiene mucho peso en Argentina hoy día, sigue teniendo peso con respecto a esto. Sí, sin duda. Y sabemos que de lo que estamos hablando está en contra. Sí, sin duda. Yo creo que esto va a generar un debate tan grande como lo fue en su momento la interrupción voluntaria del embarazo. A ver, de que legalicemos la eutanasia no implica que los argentinos vamos a ir masivamente a solicitar a quitarnos la vida, no, hay que derrumbar ciertos mitos, ciertos fantasmas que se quieren crear alrededor de algo que es necesario y que debería estar regulado en nuestro país. Y otro de los temas que realmente conmocionó a la Argentina tiene que ver con la tragedia que sucedió ayer en Santa Fe, en localidad San Cristóbal, un joven de 15 años en un establecimiento escolar, impunemente con un arma, con una escopeta, mata a un nene de 13 años y deja heridos a otros 2. Es un tema también que, bueno, hace días se trataba en el Congreso la baja inimputabilidad de los adolescentes y también ahí hay como un vacío legal. ¿Qué pensás al respecto, Agus? Bueno, este hecho en Santa Fe, lamentable y doloroso por todo lo que implica. Previamente, como antecedentes acá en nuestro país, es una modalidad de crimen que por suerte en nuestro país no se da asiduamente como se da, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos.
que termina ya siendo hasta moneda corriente en los establecimientos educativos, por un montón de cuestiones o trasfondos que sin dudas analizarán a detalle los especialistas, pero en nuestro país por suerte no hemos llegado a esa instancia. Tenemos como antecedente en el año 2000 y el año 2004, no sé si recordarán, en el año 2000 el chico, era un chico también, sufría acoso, bullying, denominado Pan Triste, sí. Que asesinó a una persona y hirió a otros compañeros. Y después tenemos el caso de Juniors, que fue la primera matanza a nivel Latinoamérica que tuvimos en nuestro país, en donde se asesinó a 3 y hirió a otros 5. Esos son los antecedentes directos, o sea, estamos hablando mucho tiempo atrás para hablar de este tipo de crímenes. Con respecto a la ley y a la modificación del régimen penal juvenil, si bien fue aprobada por el Congreso y publicada y promulgada, la ley en su artículo 52 establece que a partir de la publicación, que fue el 9 de marzo, recién a los 180 días a partir de su publicación va a entrar en vigencia. Es decir, hoy por hoy el chico del crimen de Santa Fe no entraría bajo la lupa de esa ley, es decir, no podría ser sometido al régimen penal juvenil que se modificó recientemente. Por ende, hoy por hoy ese chico es inimputable. A ver, que sea inimputable no quiere decir que no hay una intervención estatal, no hay una intervención penal, en este caso puntual, pero sí hay una intervención estatal que seguramente podemos asegurar que ese chico no está en su casa, no es que está libremente, sino seguramente habrá sido internado en algún establecimiento o institución psiquiátrica, porque bueno, se develaron algunos detalles del caso que claramente él estaba perturbado en sus salieron unos funciones. videos donde él tenía bullying, acoso. Exactamente, esto no bajo ningún punto de vista justifica el crimen, No, por no, supuesto, por supuesto pero hay que entender siempre el contexto. el contexto que hay y el sufrimiento que tienen muchas personas, y la cuestión del bullying, que hoy es moneda común y corriente en muchos establecimientos. Con el tema de la reforma de la ley penal, si bien vamos a la consecuencia, pero yo creo que el Estado tiene el deber y la tarea de actuar sobre la prevención. Tal es cual. como que tengamos algún tipo de enfermedad y queramos tomar un tafirol para que nos pase el dolor de cabeza, pero si no tratamos la enfermedad vamos a seguir teniendo el dolor de cabeza. Bueno, acá pasa lo mismo. Traspolando los ejemplos, en este ejemplo estamos actuando sobre la consecuencia y no sobre la causa. Yo creo que el debate que tiene que haber en serio es cómo el Estado, a través de los resortes institucionales, da respuesta a estos casos que se dan cada vez más seguidos en las escuelas, que es una preocupación constante de los padres. Tal Pero cual. aparte, más allá de las escuelas, más allá también de la familia, yo creo que también el bullying no comienza en la escuela, comienza en casa. Sí, totalmente. Viene tanto desde el agresor como desde la víctima. Viene desde una crianza, viene desde repetir de patrones violentos, viene desde un montón de cuestiones que inciden directamente en la evolución de ese chico o chica, que ya sea desde el lado del agresor como desde el lado de la víctima, sin duda se ven influenciados por su crianza, sí. Sí, estas políticas y como lo decíamos también, y ayer lo escuchaba, de parte de las redes sociales también, ¿no? De las instituciones o desde otros lugares, empezar a ver qué se maneja, cuál es el código de los chicos, porque también hay muchos mensajes, tal vez que se va como dando un aviso, digo esto también poner en énfasis, cuál es el diálogo de ellos. Cómo detectar la Exacto. problemática. Sí, yo creo que el mayor desafío es la detección temprana, cómo tomar en cuenta estas actitudes, estas señales, estas alarmas que se las dan y que por ahí no están en los establecimientos educativos, en la familia, preparados para detectarlas. Yo creo que sin dudas hay que hablar de charlas de concientización sobre estas cuestiones para justamente tener las herramientas para la detección temprana y dar una solución a un problema que cada vez es más latente en nuestro país y en nuestra provincia también. Justamente anoche salió a hablar una profesora y también fue alumna y decía que el nene nunca había mostrado Indicios. Sí, indicio de que era un muy buen alumno, sorprendidísimos con esta decisión que tomó. Sí, sin duda, bueno, hay que analizar todo el contexto y el trasfondo que hay detrás de este hecho lamentable, por supuesto, de una familia que hoy no tiene a un hijo, a un hermano, a un sobrino, pero como digo, siempre
Yo creo que el desafío mayor del Estado hoy por hoy que tenemos como sociedad, porque esto nos involucra a todos, es concientizar sobre estas acciones, sobre el bullying en concreto y todas las repercusiones y consecuencias negativas que hoy tiene. Y en casa frenar cuando estamos por decir algo que puede llegar a afectar también a los chicos. Que escucharlos, mirarlos a los ojos, a veces ellos nos dicen más atención. Y no largar ese sermón que a veces somos como re pesados y en realidad no entendemos las necesidades y los gustos y todo lo que tiene que ver con su edad. Exactamente, yo creo que es también un problema de una escucha activa que hay que hacer, como vos lo decís, Jani, de que hay que estar más atentos. Además, hay que tener en cuenta que hay una sobreinformación hoy en las redes, que los chicos están totalmente abrumados, que hay que buscar que vuelvan a hacer deportes, que estén al aire libre, que desconecten, que socialicen. Exactamente, que socialicen, porque eso en menor o mayor medida ayuda o permite que estas cosas no pasen también. Claro, ¿no? se encierran mucho en los videojuegos, eso no también, salen de sus habitaciones. O sea, hablan mucho por el chat y no saben exactamente entablar una conversación. Y el ser humano por esencia tiene que socializar. No debemos perder de vista eso y que sin duda impacta de manera directa en el comportamiento de nuestros jóvenes. Gracias, Agus, por llegarte acá al programa. Vamos a seguir hablando de estos temas próximamente porque la verdad que es súper interesante y está pasando todo el tiempo algo. Y esto de tener un abogado también en casa, como el médico de cabecera, también tener un abogado de cabecera. Así que ya lo vamos a hablar de eso próximamente. Buenísimo, sería un gusto. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Agus. Gracias. Ahí estaba con nosotros el doctor Agustín Marchetti con estos temas que son de actualidad, que pasaron hace muy poco tiempo y que la verdad queríamos analizarlos desde el punto de vista jurídico, que por ahí nosotros hay cosas que no las entendemos y tenemos que traer los especialistas para el tema. Sí.